Buenas noches, ¿cómo están, querida iglesia? Qué bueno estar juntos nuevamente este miércoles. Nosotros acá ya sentimos la presencia de Dios de manera muy especial en este día. Y sé que el Espíritu Santo de Dios se está moviendo ahí en tu casa, en tu lugar. La misma presencia que podemos sentir acá está ahí en tu casa, porque el Señor es el mismo en todos lados. El Espíritu de Dios no lo limita a un edificio, no lo limita a un lugar. El Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Somos iglesia. Y acá estamos ahí conectados con ustedes. Esperemos que se puedan ir conectando cada vez más. Te invito a que no pierdas la oportunidad de poder mandar el link, de poder decir, che, no te olvides de la reunión. Que podamos motivarnos siempre a esto. Porque pasa muchas veces que los miércoles uno anda a las corridas y tal vez te olvidas. Entonces vamos como iglesia a estimularnos, como dice, al amor y a las buenas obras. Así que en esto es una manera de estimularnos. No te olvides de la reunión de los miércoles, no te olvides del domingo, no te olvides del grupo, de conectarte al grupo, a las reuniones de oración. Iglesia, es importante el poder estar atentos en este tiempo, a no dormirnos. Amén. Así que te invito a que ahí, ahora donde estás, puedas mandar el link y puedas invitar a alguna persona que tal vez sabes que está necesitando. Sé que hay muchos que están necesitados en este tiempo. Escucho muchas personas que están con mucho miedo en este tiempo. Y cristianos y no cristianos, porque aún cristianos hay mucho temor, tal vez. Quería compartir una palabra que esta semana el Señor me traía al corazón y me repercutía, ¿no? Adentro. Y está en Primera de Juan. Vamos a buscar mientras Primera de Juan 4, versículo 18. Y dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién es este amor que echa fuera todo temor? El amor de Dios. El amor de Dios. El amor de nuestro Padre. Ahora vamos a ir también a Romanos, otra palabra que el Señor traía a mi corazón. El Espíritu Santo me hablaba mucho de esto en este tiempo, en cuanto al temor y cómo como hijos de Dios poder lidiar con esto. Y saben que hace una semana atrás, más o menos, a mí me dieron el alta, con mi familia tuvimos COVID y gracias a Dios el Señor guardó a mis hijas, estuvimos con mi esposo y muchos me llamaban y me decían, Vivi, ¿y no tenés miedo? La verdad que no. La verdad que no había miedo en mí, porque sabía que Dios estaba conmigo, sabía que mi papá estaba conmigo, estaba con mi esposo, estaba con mis hijas, estaba con mi familia. También tenía una iglesia que me acompañaba, una iglesia que me mandaba mensajes. Y es tan hermoso el poder sentirnos también que somos familia. Eso también, ¿no? Pero saber de que el Espíritu Santo que está en nosotros, aún pasando estas circunstancias, el Espíritu Santo traía a mi corazón con una confianza, una paz que solo Dios, nuestro papá, nos puede dar. Y hay una palabra en Romanos también que quería compartir con vos. Romanos 8, capítulo 8 de Romanos es tremendo. Y dice el capítulo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Los hijos de Dios no debe haber temor. Los que son esclavos, los que se sienten huérfanos, los que se sienten sin un padre, ahí es donde entra el temor. Nosotros los que somos hijos de Dios, dice, no hay temor. De hecho,
tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos convence, que es esa confianza que tenemos en medio de la circunstancia. Dice, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción. Escucha esto. Recibiste el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Los que somos hijos de Dios clamamos, oramos, Abba Padre, Abba, papito, papá, papá. De saber que no importa la circunstancia que estemos pasando, como la canción que vamos a cantar ahora, el que nos define es lo que nuestro papá dice de nosotros. No importaba las circunstancias o lo que podía pasar, no sabía, pero sabía que el día a día mi papá estaba con mi familia, estaba conmigo. Y doy gloria a Dios porque mi papá está conmigo siempre. Y está con vos, hermano querido, está con vos. No importa la circunstancia que estés pasando, de enfermedad, de falta de trabajo, de familia. Tenés un Dios que dice, clama. Los que somos hijos de Dios debemos de clamar, Abba Padre, Él está con nosotros. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que te va a dar esa convicción. Y si sos hijo, también heredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparados con la gloria venidera. Dice que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios, tremenda palabra que te dejo en Romanos 8 del versículo 14 al 18. Así que vamos a levantar nuestras manos. Te invito a que puedas sentir el amor de Dios. Que puedas sentir que papá está con vos, con tu familia. Que puedas clamar en esta noche y decirle, Espíritu Santo, quiero sentir que no estoy solo, que tengo un papá que me ama, un Dios que está conmigo. Que tu mayor adoración en este tiempo, tu mayor adoración sea la confianza en Dios, en tu papá que está con vos, conmigo. Oh Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre, porque tu presencia está con nosotros. Papá, papito, clamamos a vos en esta hora. Espíritu Santo, que aquellos que no se sienten huérfanos, que puedan sentir tu paternidad en esta noche. Que puedan sentir tu presencia, Señor, como nunca antes, Espíritu Santo de Dios. Ministra, ministra los hogares, ministra los hogares. Oh Dios, te bendecimos, Señor. Vuelvo al lugar del primer amor, donde todo comenzó. Ahí escucho tu voz que me define y recuerda quién soy. Vuelvo al lugar del primer amor, donde todo comenzó. Ahí escucho tu voz que me define y recuerda quién soy. Aquí estoy, rendido a tus pies, reconociendo que dependo de ti, que no existen circunstancias que puedan apagar la voz de un hijo de Dios. Aquí estoy, rendido a tus pies, reconociendo que dependo de ti. Que hoy haya una dependencia de Dios en esta noche. Clama, clama a tu papá, Él te escucha. Nada puede apagar la voz del Hijo de Dios. Vuelvo al lugar del primer
reconociendo que dependo de ti, reconociendo que no existe circunstancia que pueda apagar la voz de un hijo de Dios, de un hijo que clama: va, Padre, papito. Vos sos el que nos define, vos sos el que está con nosotros, vos sos el que nos sostienes en medio de este tiempo. Oh Señor, aquí estoy, decirle: Dios, aquí estoy, rendido a tus pies, reconociendo que dependo de ti. Solo vos nos vas a sostener, que no existen circunstancias que puedan apagar la voz de un hijo de Dios. Aquí estoy, rendido a tus pies, reconociendo que dependo de ti, que no existen circunstancias que puedan apagar la voz de un hijo de Dios. Oh Señor, oh Jesús, Espíritu Santo, ministra en los hogares. Permití abrir tu corazón. El Espíritu de Dios está trayendo un canto de libertad. El Espíritu de Dios es el que está hablando de tu espíritu, convenciéndote: soy un hijo de Dios. No hay temor, no soy más esclavo del temor, soy un hijo de Dios. En la adversidad ya no hay más temor, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui.
somos hijos de Dios. Ya no soy esclavo del temor, cantamos. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi padre y mi padre me ama. Vamos, yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi padre y mi padre me ama. Solo las voces, yo solo sé, ahí en tu casa, que yo soy su hijo, declarando, Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi padre y mi padre me ama. Vamos, yo solo sé que yo soy su hijo. Hay libertad, vamos. Él es mi padre. El Espíritu de Dios se mueve en libertad. Que yo soy su hijo. Él es mi padre y mi padre me ama. 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 Dale un aplauso al Señor ahí en tu casa. Ahí en donde vos estás, damos toda la gloria a nuestro papá, toda la honra, todo el poder es tuyo, Señor. Gracias, papá, porque vos sos nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre nos ama. Él está con nosotros, Él está en nuestra barca, hermano querido. El papito está con nosotros. Oh, te adoramos, Rey. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi padre y mi padre me ama, y mi padre me ama, y mi padre me ama. Señor, vamos a bendecir la vida de Marce, que va a traer la palabra. Oh, gracias, Señor. Bendecimos la vida de Marce, Señor.
Que tu Espíritu Santo siga moviéndose en libertad, Señor, como lo estás haciendo hasta ahora. Que tu palabra, Señor, que es la que has puesto en su corazón, el Espíritu Santo de Dios, Señor, se mueva en libertad. Que pueda conmover nuestros corazones, que podamos volvernos a ti, que pueda crecer nuestra confianza, Señor. Padre, que pueda nuestra fe levantarse en esta hora, Señor. Gracias por la vida de Marce, este joven, lo bendecimos su entrada, su salida, bendecimos su trabajo, Señor, bendecimos su familia, Señor, bendecimos este varón conforme a tu corazón. Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo que estamos disfrutando de estar en la presencia de Dios. Realmente es hermoso lo que se siente, es hermoso estar acá en casa, estar con los chicos acá que están acompañando hoy. La verdad que es tremendo la presencia de Dios que hay en este lugar. Se puede sentir, podemos sentir que donde está la presencia de Dios cambia el ambiente completamente. Y eso se siente y estamos contentos. Se disfruta de otra manera, ¿no? Así que allí en tu casa seguramente Dios está llenando tu casa con su presencia. Declaramos que así va a ser. Sabemos que en este tiempo no es solamente sentarse a ver un video, sino que realmente sentarse y conectarse con la iglesia, conectarse con Dios y dejar que Él haga todo en tu hogar, que se derrame con gran poder en tu hogar y en tu familia. Y así como se derrama en nuestros hogares, podemos ver como a lo largo de la Biblia, en un montón de capítulos de la Biblia, Dios se ha derramado de formas sobrenaturales, ¿no? Y la verdad que estaba leyendo la historia de ahí en Hechos, te invito a que busques ahí en Hechos 16. Seguramente ya lo escuchaste muchas veces. Pablo y Silas en la cárcel, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado ese mensaje o esa palabra? Y realmente cuando lo leía no podía evitar pensar, ¿no? Y hacer un poco en la cabeza también, ¿no? Imaginarte toda la situación en la cabeza. Te invito a que vayamos ahí a partir del versículo 16. Dice, una vez íbamos al lugar de oración. Nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Entonces los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había fumado la esperanza de ganar dinero. Echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza. Ante las autoridades los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que se les arrancara la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies con un cepo, dice. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron las puertas y los presos le soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no lo hagas, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores,
¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así serás salvo tú y tu familia, les contestaron. Luego les pusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto a toda su familia por haber creído en Dios, ¿no? Es un poquito largo, ¿no? Pero lo empecé a leer hoy a la mañana y decía, wow, cuántas veces lo leí esto y cuántas veces pasé muchas cosas por alto, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención es cómo una joven endemoniada que estaba poseída por un espíritu de adivinación, estaba diciendo que ellos eran siervos de Dios, ¿no? Y eso me llamó la atención, ¿no? Porque ellos estaban, dice, que caminando por la ciudad y todos los días, no sé hace cuántos días, que esta mujer los venía persiguiendo y les decía, ellos son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Y me sorprendía esto, que una mujer que estaba poseída por un espíritu reconocía a esas personas que estaban llenas del Señor y ungidas, ¿no? Es increíble cuando alguien está lleno del poder de Dios, que hasta los demonios lo conocen, ¿no? Entonces, esto es lo primero que cuando empecé a leer esta historia me llamaba la atención y digo, wow, Dios, cómo vos a lo largo de la Biblia vemos en las cartas de Pablo cómo Pablo era usado para un montón de cosas y acá vemos cómo una y otra vez una mujer endemoniada los perseguía y le gritaba a todo el mundo y les decía, ellos son siervos del Altísimo, ¿no? Imagínate estar en el lugar de Pablo y Silas, que cada uno de nosotros vaya caminando por la calle y los demonios griten, ellos son siervos del Altísimo. Eso es algo increíble. Eso es algo increíble. A mí no sé, todavía no me puede entrar en la cabeza, ¿no? Que cómo los identificaban. Y yo me ponía a pensar eso. Imagínate ir caminando por la calle y que alguien manifestado te diga, ellos son siervos del Altísimo, ¿no? Esto podemos ver cómo realmente Pablo era una persona que estaba llena del poder de Dios. Y hasta que en un momento Pablo un poco que se cansó, ¿no? De que los persiguiera todo el tiempo y le estuviera todo el tiempo gritando que ellos eran siervos del Altísimo, ¿no? Y agarró Pablo y la reprendió y el espíritu ese salió del cuerpo de la mujer, ¿no? Y ahí fue cuando esta mujer fue libre, ¿no? La estaban usando, a ella la estaban usando sus amos, era una esclava, la estaban usando para hacer plata, básicamente, ¿no? Usaban el espíritu que ella tenía para hacer plata, ¿no? Y esto lo podemos ver en todos lados hoy, ¿no? Cómo la gente usa a personas que por ahí tienen algún espíritu de estos para hacer dinero, ¿no? Y estas personas se enojaron porque se les terminó el negocio, ¿no? La mujer quedó libre y no tenían nada. Entonces, yo me ponía a pensar, cuando leíamos recién, ¿no? Que decía que por esto los amos de esta chica llevaron a Pablo y a Silas delante de la justicia, ¿no? Los agarraron ahí en la plaza, le empezaron a gritar, toda la gente se amotinó contra ellos y tan solo lo único que hicieron fue liberar a una persona, ¿no? Y creo que esto va a pasar y nos va a pasar seguramente a muchos de nosotros, ¿no? Que capaz que Dios nos da el poder para traer libertad o proclamamos libertad o lo que cantamos nosotros, ¿no? Todos los temas que estuvimos cantando en esta noche que hablaban de ser libres, de que Dios está de nuestra parte y tantas cosas más. Y esto seguramente va a traer libertad en hogares. Va a provocar que personas sean libres de espíritus que las venían atormentando. Y seguramente a mucha otra gente no le va a gustar eso. No le va a gustar que Dios traiga libertad y se van a levantar en contra nuestra, en contra tuyo, en contra de Vivi que estuvo cantando, en contra de los músicos. Vivi me dice que no. Pero sí, seguramente muchos se van a levantar en nuestra contra. Muchos se van a levantar en nuestra contra. Y creo que este es el tiempo que estamos viviendo como iglesia, ¿no? Un tiempo en donde cada vez son más las voces que se levantan en contra de la iglesia, con acusaciones que muchas veces no son muy profundas y no tienen sentido. Y realmente yo sé que
es difícil también, ¿no? Estar en ese lugar y ver que por ahí se levantan voces en tu contra, que te acusan, que te gritan, pero debemos de saber que estamos del lado de Dios, que Dios está de nuestro lado, mejor dicho, ¿no? Él está de nuestro lado. Y Él nos llenó de su espíritu, así como lo llenó a Pablo y a Silas, Él también nos está llenando hoy. Y dice que lo llevaron delante de la justicia, ¿no? Y algo que también me ponía a pensar que Pablo acá en este momento no sacó su DNI de romano, ¿no? Lo sacó al final, ¿no? Porque él tranquilamente podría haber dicho, yo soy ciudadano romano, y creo que Silas también, porque al final dicen que los dos eran ciudadanos romanos. Cualquiera de los dos podría haber dicho, miren, acá está nuestra identificación, somos romanos, no pueden hacer esto con nosotros, ¿no? Porque fue como un abuso, porque dice que estaban enseñando cosas de los judíos, ¿no? Y a un romano no le podían llevar a prisión sin ningún cargo, porque la realidad es que no tenía ningún cargo profundo. Y sin embargo, ellos fueron a prisión. Yo creo que comprendían el propósito de Dios, comprendían que Dios tenía preparado algo más grande de lo que ellos podían ver, ¿no? Y creo que también había sido formado su carácter en todo este tiempo, ¿no? Entonces, me encanta ver eso, me encanta que muchas veces hoy nosotros tenemos que cerrar nuestra boca, ¿no? Cuando vienen los ataques del enemigo, muchas veces queremos salir a pelear, agarrar nuestra espada y matar, pero Dios nos llama a ver que Él tiene un propósito mayor de lo que nosotros esperamos. No es solamente que vamos a ir presos o que nos van a acusar y que tantas cosas más. Nosotros no debemos defendernos. No debemos defendernos porque aquel que murió por nosotros ya nos defendió. No necesitamos discutir con nadie. Sabemos que Dios tiene un plan mayor del que nosotros podemos ver. Dice, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres a los romanos que nos prohíben admitir o practicar. Esta fue la acusación que hicieron en contra de ellos. Nada más, que estaban enseñando la palabra, que estaban liberando endemoniados. Esto es todo lo que tenían para decir acerca de Pablo y Silas. Y dice que toda la multitud se amotinó y dice que los magistrados, al ver todo este movimiento de gente y tanto tumulto de gente, los mandaron a la cárcel. Dice que los azotaron, ¿no? Y los azotes eran difíciles en ese momento, no es que era un cintazo de mamá y papá, no, eran azotes con varas, dice que eran hasta 29 o 39 azotes, no recuerdo bien, y la verdad que recibir azotes de esa época no era nada lindo. La espalda, me imagino cómo habrá quedado, y su cuerpo todo lastimado, no sé, llenos de sangre, lastimaduras, cómo realmente esto a ellos les habrá afectado, ¿no? Me imagino cómo estarían sus cuerpos. Dice que les sacaron toda su ropa, los azotaron y los mandaron a un calabozo, dice. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió a un calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo, ¿no? Y acá vemos cómo todo estaba en su contra, ¿no? Yo creo que no solamente fue por esto, sino que ya sabían que estos eran discípulos de Jesús y venían alborotando a la gente, entonces querían terminar con ellos, ¿no? Y en este tiempo estamos viviendo lo mismo, como te decía antes. Seguramente vamos a recibir golpes, vamos a ser encarcelados, no sé si de esta manera, o no sé si literalmente o de qué manera, pero seguramente estamos viviendo situaciones así, o situaciones mismas nuestras, ¿no? Que muchas veces nos castigan y nosotros mismos nos castigamos y nos encarcelamos y nos encadenamos a cosas, a situaciones que nos meten ahí en un calabozo oscuro, ¿no? Me imagino que no eran las cárceles de hoy, sino que eran, no sé, pozos, que eran cuevas, que eran lugares oscuros, que no había mucha luz, que no había agua corriente, que no había baños, que no había tantas cosas, ¿no? Imagínate el peor lugar que podía haber, ellos estaban ahí metidos, ¿no? Y como les pidieron en la mayor seguridad, dice que
para completar le pusieron cepos también, ¿no? Calculo que habrá sido en los pies. Sí, dice que en los pies tenían cepos, o sea que estaban completamente inmovilizados, ¿no? Y yo me ponía a pensar si cuántos de nosotros hoy estamos completamente inmovilizados, ¿no? Que capaz que fuimos golpeados, capaz que estamos en cárceles espirituales, en pecados, en cosas que nos tapan y nos agobian y nos encierran y nos encadenan y nos encarcelan y estamos, como dice acá, no sé, en una cueva, en lo peor. Y dice que ellos estaban ahí y encima los habían puesto cepos en los pies. No se podían mover para nada. Sus cuerpos lastimados, sin fuerza. Yo creo que después de haber recibido tantos azotes y estar presos no tendrían fuerzas para nada. Y con cepos en los pies. Dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Qué tremendo, imagínate lo que estaban viviendo. Imagínate lo que estaban pasando. Yo me imagino esa situación, ¿no? Un lugar medio oscuro que capaz que apenas había algo de luz. No sé, calculo que eran de tierra, había olores no muy agradables, oscuridad, frío, no sé si hacía frío, si hacía calor. Seguramente seguían desnudos porque le habían sacado toda su ropa y estaban todos azotados, con sus pies atados. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a orar y a cantar. Y realmente esto para mí fue poderoso. Fue poderoso porque a lo largo de todas las cartas de Pablo podemos ver que cuando estaba preso, cuando estaba pasando situaciones, dificultades, él estaba gozoso, ¿no? Yo creo que Pablo entendió todo. Entendió el Evangelio, entendió lo que es ser un cristiano, entendió lo que es vivir como hijo de Dios, entendió lo que es morir a nosotros y vivir por Cristo. Como decía en otro versículo, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Tantas veces vemos versículos así de Pablo que decís, ¿cómo este hombre podía vivir así, podía tener gozo en medio de tantas dificultades? Dice, a eso de la medianoche, yo le voy a pedir a Ruti que me empiece a acompañar con el teclado. Dice que a eso de la medianoche empezaron a cantar, empezaron a orar. Imagínate el gozo que tenían. El gozo porque ellos sabían que no dependían del gobierno, no dependían de un juicio, no dependían de los magistrados, no dependían de los cepos que tenían puestos, sino que aún en medio de su dolor, en medio de los cepos que tenían, que no se podían ni mover seguramente, lo único que podían hacer era orar y cantar. Orar y cantar. Orar y cantar. Y Dios me ponía esto en el corazón y en la mente, que muchas veces nosotros como hijos de Dios nos olvidamos de lo poderosa que es nuestra oración. Nos olvidamos del poder tremendo que hay cuando cantamos a Dios. Porque no es que cantamos una cancioncita nada más. Estamos adorando a Dios. Estamos cantándole a Él. No estamos haciendo otra cosa. No estamos cantándole a una persona. No estamos cantando con un sentimiento, sino que estamos cantando su palabra. Estamos declarando la palabra de Dios. En el medio de su dolor, ellos cantaron y alabaron a Dios. Y hoy Dios nos llama a esto en medio del dolor que estemos viviendo, en medio de la cárcel que estemos viviendo, en medio de las cadenas que nos estén atando, en medio de los cepos que no nos estén dejando caminar, en medio del calabozo, en medio donde nos encontremos, orar y alabar a Dios. Hemos perdido de vista esto, nos hemos olvidado que tenemos estas armas poderosas, como te decía. Es tiempo de que nuestra voz se levante, es tiempo de que levantemos nuestras voces y cantemos a Dios. Dice, se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Imagínate el poder de la oración y el poder que tenía la alabanza a Dios. Dice que todos los presos los estaban escuchando, no estaban solos.
había muchos. ¿Y sabes de qué me acordaba? De un testimonio, o me acordaba del tiempo que la iglesia iba a la cárcel. No sé si se acuerdan, hace un par de años atrás. Y no sé cuántos recuerdan a nuestro hermano Dieguito de la Encina, que él era el director de alabanza de la cárcel, ¿no? Y me contaban que cuando iban a la cárcel no podían cantar porque los presos estaban cantando y golpeando las manos y aplaudiendo y cantaban, que gritaban, y parecía que la cárcel se venía abajo. Y yo me imaginaba eso, ¿no? A Pablo y Silas cantando desde el fondo de su corazón con toda la fuerza para que todos los demás lo escucharan. Para que todos escucharan que había un Dios, que había alguien que iba a traer libertad, que había alguien que iba a romper las cadenas, ¿no? Dice que el terremoto fue tan fuerte que estremeció hasta los cimientos de la cárcel. Dice, y al instante se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron de sus cadenas. ¿Entendés lo que pasa cuando alabamos, adoramos y oramos a nuestro Dios? Se estremecen los cimientos de las cárceles donde estamos viviendo. Se rompen las cadenas, se abren las puertas. No hay cepo que pueda detener un hijo de Dios. No hay cadenas, no hay nada que puedan tapar nuestra boca. Podemos estar atados, pero tenemos la boca abierta para poder cantar a nuestro Dios. Es cuando más y más y más debemos adorar a nuestro Dios. Es cuando nuestra boca debe declarar poder, debe declarar cosas que antes no habíamos podido orar. Esos son los momentos donde se dan estas situaciones. Dice, el carcelero despertó y al ver puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó, no te hagas ningún daño, estamos todos aquí. Estamos todos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. El carcelero reconoció la autoridad en esas personas. Él no sabía quiénes eran, pero él fue corriendo porque los escuchó cantar y vio todas las puertas abiertas y se quería matar, se quería quitar la vida porque había pensado que había hecho mal su trabajo. Y Pablo le gritó, no lo hagas, no te mates, estamos todos acá. Y él fue corriendo, dice, y se echó a los pies de Pablo y Silas. Él reconoció la autoridad de ellos. Y me encanta lo que dice. Dice que luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Crees en el Señor Jesús? Así tú y tu familia serán salvos. Yo creo que no desperdiciaron ninguna oportunidad. Yo creo que Dios los puso con un propósito en la cárcel. Y tal vez era que el carcelero se convierta y toda su familia. Y nosotros debemos estar atentos porque nos presenta un evangelio simple. Un evangelio de simple. Cree en Dios y tu casa va a ser salva. Y hoy tal vez lo que vivamos o lo que estemos viviendo, como te decía antes, las cárceles, lo que sea, vamos a dar testimonio cuando esas cadenas se caigan, cuando esas cárceles se abran, cuando se rompa todo yugo, cuando tiemblen los cimientos, nosotros vamos a dar testimonio. Este es nuestro Dios, este es el Dios en el que nosotros creemos. Tenés que creer como así creímos nosotros, también tenés que creer vos. Tenemos que estar atentos porque alrededor nuestro hay un montón de gente que va a ver este movimiento de Dios, va a ver este poder de Dios sobre las cárceles y va a querer venir corriendo a nuestros pies a preguntar, ¿quién? ¿Cómo tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Dice que le predicaron toda la palabra en su casa y todos los que estaban ahí se convirtieron también y fueron bautizados. Dice que Él los llevó a su casa, les sirvió comida, los curó. Es una locura pensar en todo lo que pasó. Es una locura. Pero Dios seguramente los puso ahí para salvar al carcelero y a su familia. Vos no sabés el motivo por el cual Dios te está haciendo, por lo que estás pasando, no sabés el motivo. Aquello que para Pablo fue tal vez dolor, o sus cadenas fueron dolor, o fueron cepos, o fueron barrotes, se convirtieron en su propósito, ¿no?
todo lo que fue su dolor, y lo podemos ver otras veces que estuvo preso, esas cadenas que fueron su dolor, estar encarcelado, estar azotado, golpeado. Ese dolor se convirtió en su propósito para predicarle a otros. Sin duda Dios lo usó tremendamente, creo que es una de las personas que más y más quiso que el carácter de Cristo sea formado en su vida. Así que hermanos, este tiempo, como te decía recién, es tiempo de cantar, es tiempo de levantar nuestra voz, es tiempo de, como hijos de Dios, si estamos viviendo en cárceles o si sentimos que el diablo nos está atacando, si sentimos que estamos siendo perseguidos, si sentimos que no hay salida, si sentimos que nos han puesto cepos en nuestros pies para que no caminemos, recordemos que tenemos la boca, que podemos alabar a nuestro Dios. Y yo me imaginaba a Pablo y Silas allí en la cárcel cantando salmos. Para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo, justo. Bien le va al que presta generosidad. No temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro, no tendrá temor. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea para siempre el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso sea alabado el nombre del Señor. Él levanta del polvo al pobre y saca del modular al necesitado. Los hace sentarse con príncipes, con los príncipes de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Aleluya, alabado sea el Señor. Tiembla, oh la tierra, ante el Señor. Tiembla ante Dios de Jacob. Él convirtió la roca en un estanque, el pedernal en un manantial de agua. ¿Por qué tienen que decirnos las naciones? ¿Dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Yo amo al Señor porque Él me escucha mi voz suplicante. Por cuanto inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. El Señor es compasivo, es justo. Nuestro Dios es todo ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Ya puedes, alma mía, estar tranquila que el Señor ha sido bueno contigo. Tú me has liberado de la muerte, has enjuagado mis lágrimas, no me has dejado tropezar. Por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. Aún digo yo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Den gracias al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Desde mi angustia clamé al Señor y respondió dándome libertad. Desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo y no tengo miedo porque pueda ser un simple mortal. El Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Ya veré por los suelos a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Envíame, Señor, tu gran amor y tu salvación conforme a tu promesa. Y así responderé a quien me desprecie, porque yo confío en tu palabra. No me quites de la boca la palabra de la verdad, pues tus juicios son mi esperanza. Viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. ¿Escuchaste? Jamás duerme el que te cuida. Jamás se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es la sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor protege de todo mal. Él protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Y puedo seguir toda la noche leyéndote salmos. Podemos seguir.
podemos seguir horas y horas leyendo salmos. El Señor está con nosotros. Él nos liberta. Él rompe las cadenas. Así que vamos a cantar, vamos a hacer fiesta porque el Señor ha traído libertad, ha abierto las cárceles. Amén, Señor. Amén, Señor. Se rompen cadenas, se rompen cadenas ahora por el poder de la sangre de Jesucristo. Se rompen cadenas, cadenas que ataban a los matrimonios, cadenas que ataban a las familias, cadenas que ataban a las mentes. En el nombre de Jesús se rompen ahora, se rompen yugos, se rompen cepos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Damos gracias a Dios porque Él nos ha hecho libres. Él ha roto las cadenas, ha abierto las puertas. Así que damos gracias a Dios. Realmente se puede sentir la libertad, se puede sentir como Dios está obrando allí en tu hogar. Dios está obrando allí en tu hogar. Declaramos esto sobre cada una de las familias. Amén y amén. Tremendo como se puede sentir la libertad en el ambiente. Damos gracias a Dios. Te agradecemos, Iglesia, por estar ahí conectada. No te olvides de conectarte con tus grupos de vida, en los links de jóvenes, adolescentes. El domingo tenemos reunión, no te lo pierdas. Damos gracias y bendecimos el resto de la semana. Nos vemos. Chao.